Muy buenas. Vamos a retomar hoy la lectura de este exquisito libro, Genoma, de Matt Ridley, en el capítulo segundo. Se llama Cromosoma Especie. Dice así: el hombre, con todas sus nobles cualidades, todavía lleva en su estructura corporal la huella indeleble de su humilde origen. Charles Darwin. Y arranca así: a veces lo obvio puede saltarte a la vista. Hasta 1955 se aceptaba que los seres humanos tenían 24 pares de cromosomas. Era uno de esos hechos que todo el mundo sabía que era cierto. Sabían que era cierto porque en 1921 un tejano llamado Theophilus Panther había realizado cortes finos de testículos de 2 hombres negros y uno blanco castrados por demencia y abuso de sí mismo. Había fijado los cortes en sustancias químicas y los había examinado en el microscopio. Painter trató de contar la masa enmarañada de cromosomas despareados que podía haber en los espermatocitos de los desafortunados hombres, y llegó a la cifra de 24. Estoy seguro de que está bien, afirmó. Más adelante otros repitieron su experimento de distinta forma y todos convinieron en que el número era 24. Durante 30 años nadie negó este hecho. Un grupo de científicos abandonó sus experimentos en células hepáticas humanas porque solo pudieron encontrar 23 pares de cromosomas en cada célula. Otro investigador inventó un método para separar los cromosomas, pero siguió pensando que había 24 pares. La verdad no empezó a aflorar hasta 1955, cuando un indonesio llamado Joe Hin Gyo viajó de España a Suecia para trabajar con Albert Levan, utilizando técnicas mejores. Gyo y Levan observaron claramente 23 pares. Incluso volvieron atrás y contaron 23 pares en las fotografías de libros en las que el pie de foto establecía que había 24 pares. Nadie es tan ciego como el que no quiere ver. En realidad es bastante sorprendente que los seres humanos no tengan 24 pares de cromosomas. Los chimpancés tienen 24 pares, y también los gorilas y los orangutanes. Entre los primates, nosotros somos la excepción. Bajo el microscopio, la diferencia más asombrosa y evidente entre nosotros y todos los demás grandes monos es que nosotros tenemos un par menos. De inmediato, se hace patente que la razón no es que un par de los cromosomas de mono se haya perdido en nosotros, sino que 2 cromosomas de mono se han fusionado en nosotros. El cromosoma 2, el segundo más grande de los cromosomas humanos, en realidad está formado por la fusión de 2 cromosomas de mono de tamaño medio, tal como puede observarse a partir del patrón de bandas negras sobre los cromosomas respectivos. El Papa Juan Pablo II, en su mensaje a la Academia Pontificia de Ciencias el 22 de octubre de 1996, sostenía que entre los monos ancestrales y los seres humanos modernos había una discontinuidad ontológica, un punto en el cual Dios inyectó un alma humana en una estirpe animal. De este modo, la Iglesia puede resignarse a la teoría evolutiva. Tal vez el salto ontológico llegó en el momento en el que 2 cromosomas de mono se fusionan y los genes del alma se hallan cerca del punto medio del cromosoma 2. A pesar del Papa, la especie humana no es en modo alguno la cúspide de la evolución. La evolución no tiene cúspide y el progreso evolutivo no existe como tal. La selección natural es simplemente el proceso por el cual las formas de vida cambian para adaptarse a la enorme cantidad de oportunidades que ofrecen el ambiente físico y otras formas de vida. La bacteria Black Smoker, que habita en una hendidura sulfurosa en el fondo del océano Atlántico y desciende de una estirpe de bacterias que se separó de nuestros ancestros poco después de los tiempos de Luca, ha evolucionado mucho más que empleado de banco, al menos a nivel genético, teniendo en cuenta que tiene un periodo de generación más corto, ha tenido más tiempo para perfeccionar sus genes. La obsesión de este libro por la condición de una especie, la especie humana, no dice nada acerca de su importancia. Los seres humanos son desde luego únicos, poseen la máquina biológica más complicada del planeta entre sus orejas, pero la complejidad no lo es todo y no es el objetivo de la evolución. Todas las especies del planeta son únicas. Lo único es algo que abunda mucho. Sin embargo, en este capítulo propongo tratar de demostrar una unicidad humana, descubrir las causas de nuestra idiosincrasia en tanto que especie. Perdonen la estrechez de miras de mis preocupaciones. La historia de un primate sin pelo originario de África que abundó durante un corto periodo de tiempo en
no es más que una nota a pie de página en la historia de la vida. Pero en la historia del primate lampiño es fundamental cuál es exactamente el aspecto único a resaltar de nuestra especie. Los seres humanos constituyen un triunfo ecológico. Son probablemente el animal grande más abundante de todo el planeta. Existen casi 6.000 millones de ellos, lo que asciende colectivamente a algo así como 300 toneladas de biomasa. Los únicos animales grandes que rivalizan o exceden esta cantidad son los que hemos domesticado, vacas, pollos y ovejas, o los que dependen de los habitantes artificiales, gorriones y ratas. En contraste, hay menos de 1.000 gorilas de montaña en el mundo. Antes incluso de que empezáramos a aniquilarlos y a erosionar su hábitat, puede que no haya habido más de 10 veces ese número. Además, la especie humana ha revelado una capacidad extraordinaria para colonizar diferentes hábitats cálidos o fríos, secos o húmedos, altos o bajos, marinos o desérticos. Las águilas pescadoras, las lechuzas y las golondrinas rosadas son las únicas otras grandes especies que se desarrollan bien en todos los continentes, excepto en la Antártida, y quedan estrictamente confinadas a determinados hábitats. Indudablemente este triunfo ecológico del ser humano tiene un precio muy alto y en breve estamos condenados a la catástrofe. Para ser una especie triunfadora, somos notablemente pesimistas acerca del futuro, pero por ahora somos un éxito. Sin embargo, la verdad es que procedemos de una larga serie de fracasos. Somos simios, un grupo que casi se extinguió hace 15 millones de años compitiendo con los monos mejor diseñados. Somos primates, un grupo de mamíferos que casi se extinguió hace 45 millones de años compitiendo con los roedores mejor diseñados. Somos tetrápodos, sinápsidos, un grupo de reptiles que casi se extinguió hace 200 millones de años compitiendo con los dinosaurios mejor diseñados. Descendemos de peces con patas que casi se extinguieron hace 360 millones de años, compitiendo con los peces de aletas radiadas. Somos cordados, un filo que sobrevivió por los pelos a la era cámbrica hace 500 millones de años, compitiendo con los artrópodos, brillantes triunfadores. Nuestro éxito ecológico se dio a pesar de todos los fracasos humillantes en contra. A los 4.000 millones de años después de Luca, la palabra se hizo experta en construir lo que Richard Dawkins ha llamado máquinas de supervivencia. Grandes entidades carnosas conocidas como cuerpos que tenían la habilidad de invertir localmente la entropía para replicar mejor los genes que contenían. Esto lo hicieron mediante un proceso venerable y masivo de tanteo conocido como selección natural. Se construyeron billones de nuevos cuerpos, se ensayaron y capacitaron para procrear solo si satisfacían unos criterios de supervivencia cada vez más rigurosos. Al principio esto fue una simple cuestión de eficacia química. Los mejores cuerpos eran las células que encontraban el modo de transformar otras sustancias químicas en ADN y proteína. Esta fase duró alrededor de 3.000 millones de años y daba la impresión de que la vida en la Tierra, hiciera lo que hiciese en otros planetas, consistía en una batalla entre razas de ambas rivales. 3.000 millones de años, durante los cuales billones de criaturas unicelulares vivieron, reproduciéndose y muriendo más o menos cada pocos días, equivale a muchísimos tanteos. Pero resultó que la vida no se había acabado. Hace unos 1.000 millones de años se produjo repentinamente un nuevo orden mundial, con el invento de cuerpos multicelulares más grandes. Una explosión repentina de grandes criaturas, en un abrir y cerrar de ojos geológicos. La llamada explosión cámbrica pudo haber durado no más de 10 o 20 millones de años. Aparecieron criaturas enormes de inmensa complejidad. Los escurridizos trilobites de casi un pie de longitud, gusanos viscosos aún más largos, algas ondulantes de casi medio metro de anchura. Las criaturas unicelulares todavía dominaban, pero estas grandes formas voluminosas, gigantes máquinas de supervivencia, se estaban labrando un nicho. Y extrañamente, estos cuerpos multicelulares habían dado con un tipo de progreso casual. Aunque de vez en cuando se producían contratiempos causados por los meteoritos del espacio que chocaban contra la Tierra y que tenían la desafortunada tendencia a eliminar las formas más complejas y grandes, se podía percibir algo parecido a una propensión. Cuanto más grandes fueran los animales que existían, más complejos se volvían algunos de ellos. Concretamente, los cerebros de los animales más inteligentes eran cada vez más grandes en cada era sucesiva. Los cerebros más grandes del Paleozoico eran más pequeños que los más grandes del Mesozoico, que a su vez eran más pequeños que los más grandes del Cenozoico, que eran más pequeños que los actuales más grandes. Los genes
Habían encontrado una forma de delegar sus ambiciones construyendo cuerpos no solo capaces de sobrevivir, sino también de comportarse de manera inteligente. Ahora bien, si un gen se hallaba en un animal amenazado por las tormentas invernales, podía contar con su cuerpo para hacer algo inteligente como emigrar hacia el sur o constituirse un refugio. Nuestro apresurado viaje desde hace 4.000 millones de años nos trae tan solo hace 10 millones de años. Pasados los primeros insectos, peces, dinosaurios, aves, llegamos a la época en la que la criatura con el cerebro más grande del planeta, adaptado al tamaño del cuerpo, fue probablemente nuestro antepasado, un simio. En ese momento, 10 millones de años antes del presente, es probable que al menos dos especies de simio vivieran en África, aunque pudieran haber sido más. Una era el ancestro del gorila y la otra del antepasado común del chimpancé y el ser humano. El ancestro del gorila probablemente se había aficionado a las selvas montañosas de una cadena de volcanes de África Central, aislándose de los genes de otros simios. En algún momento, a lo largo de los 5 millones de años siguientes, la otra especie dio origen a dos especies descendientes, distintas en la división, que condujo a los seres humanos y a los chimpancés. La razón de que sepamos esto es que la historia está escrita en los genes. En fecha tan reciente como en 1950, el gran anatomista J. Z. Jung pudo escribir que aún no se sabía con certeza si los seres humanos descendían de un antepasado común con los simios o de un grupo totalmente distinto de primates separados del linaje simio hace más de 60 millones de años. Otros todavía pensaban que podría resultar que el orangután fuera nuestro primo más cercano. No obstante, hoy día sabemos no solo que los chimpancés se separaron de la línea humana después de que lo hicieron los gorilas, sino que la división chimpancé-humanos se produjo no hace mucho más de 10 millones de años, posiblemente incluso menos de 5. La velocidad a la que los genes acumulan cambios ortográficos aleatoriamente de un indicio firme de las relaciones entre las especies. Las diferencias ortográficas entre el gorila y el chimpancé son mayores que entre el chimpancé y el ser humano. En cada gen, secuencia de proteína y tramo de ADN que quiera usted examinar, en su aspecto más prosaico, esto significa que un híbrido de ADN humano y de chimpancé se separa en sus cadenas constituyentes a una temperatura más elevada de lo que lo hacen los híbridos de ADN de chimpancé y gorila, o de ADN de gorila y humano. Calibrar el reloj molecular para dar una fecha real en años es mucho más difícil, puesto que los simios son longevos y procrean a una edad comparativamente avanzada. Sus relojes moleculares funcionan con lentitud. Los errores ortográficos se adquieren en su mayor parte durante la replicación, cuando se crean el óvulo y el espermatozoide. Pero no se sabe con exactitud cuánto hay que modificar el reloj para que este factor, tampoco que a todos los genes le convenga. Algunos tramos de ADN parecen insinuar una antigua división entre chimpancés y seres humanos, otros con la mitocondria sugieren una fecha más reciente. El intervalo comúnmente aceptado es de 5 a 10 millones de años. Aparte de la fusión del cromosoma 2, las diferencias visibles entre los cromosomas humanos y de los chimpancés son pocas y minúsculas. En 13 cromosomas no existen diferencias visibles de ningún tipo. Si se elige al azar cualquier párrafo del genoma del chimpancé y se coteja con el párrafo comparable del genoma humano, se hallarán muy pocas letras. Son diferentes. En promedio, menos de 2 de cada 100. Nosotros somos chimpancés con una aproximación del 98% y ellos son seres humanos con un intervalo de confianza del 98%. Si esto no hace mella en vuestro amor propio, considerad que los chimpancés son solo gorilas en un 97% y los humanos son también un 97% gorilas. De hecho, de otro modo, somos más parecidos a los chimpancés que a los gorilas. ¿Cómo puede ser esto? Las diferencias entre un chimpancé y yo son inmensas. Él es más peludo, su cabeza y su cuerpo tienen una forma diferente. Sus miembros son distintos y producen sonidos diferentes. No hay nada en los chimpancés que se parezca a mí en un 98%. Ah, sí. ¿Comparado con qué? Si se tomaran dos figuras de ratón hechas con plastilina y se intentara convertir una en un chimpancé y la otra en un ser humano, muchos de los cambios que se harían serían los mismos. Si se tomaran dos amebas de plastilina y se transformara una en un chimpancé y la otra en un ser humano, casi todos los cambios que se harían serían los mismos. Ambos necesitarían 32 dientes, 5 dedos, 2 ojos, 4 miembros, un hígado. Ambos necesitarían pelo, pellejo, columna vertebral y 3 huesecillos en el oído medio.
Desde el punto de vista de la ameba, o para el caso de un óvulo fecundado, los chimpancés y los seres humanos son iguales en un 98%. No hay un hueso en el chimpancé que yo no comparta. No se conoce una sustancia química en el cerebro de un chimpancé que no pueda encontrarse en el cerebro humano. No se conoce parte alguna del sistema inmune, del sistema digestivo, del sistema vascular, del sistema linfático o del sistema nervioso que nosotros no tengamos y los chimpancés no, o viceversa. No existe siquiera un lóbulo en el cerebro del chimpancé que nosotros no compartamos. En última y desesperada defensa de su especie en contra de la teoría de que desciende de los simios, el anatomista victoriano Sir Richard Owen afirmó una vez que el hipocampo menor era un lóbulo cerebral único en los cerebros humanos, de modo que debía ser la sede del alma y la prueba de la creación divina. No pudo encontrar el hipocampo menor en los cerebros recién conservados de gorilas traídos del Congo por el entomólogo Paul Duchalu. Thomas Henry Huxley respondió furiosamente que el hipocampo menor se encontraba en los cerebros de los simios. No, no estaba, dijo Owen. Y tanto que estaba, dijo Huxley. En una palabra, en 1861 la cuestión del hipocampo hacía furor en Londres victoriano y se vio satirizado en Punch y en la novela de Charles Kingsley, The Water Babies. El argumento de Huxley, del que todavía hoy día se escuchan los ecos, no era solo de tipo anatómico. No soy yo quien buscar basar la dignidad del hombre en su dedo gordo o insinuar que estamos perdidos sin un simio tiene un hipocampo menor. Por lo contrario, he hecho todo lo posible por eliminar esta vanidad. A propósito, Huxley tenía razón. Después de todo, han pasado menos de 300.000 generaciones humanas desde que el antepasado común de ambas especies vivió en África Central. Si cogieras la mano de tu madre y ella cogiera la de la suya y esta la de la suya, la fila se extendería solo de Londres a Leeds antes de que cogieras la mano del eslabón perdido. El antepasado común con los chimpancés, 5 millones de años es mucho tiempo, pero la evolución no suerte efecto en años, sino en generaciones. Las bacterias pueden comprimir esas tantas generaciones en solo 25 años. ¿Qué aspecto tenía el eslabón perdido? Escarbando entre los fósiles de los antepasados humanos directos, los científicos están extraordinariamente cerca de saberlo. Probablemente lo más cerca que han llegado es el esqueleto de un hombre mono pequeño llamado Ardipithecus, de hace poco más de 4.000 millones de años. Aunque algunos científicos han especulado que el Ardipithecus es anterior al eslabón perdido, no parece probable. La criatura tenía una pelvis diseñada principalmente para caminar erguido, y hubiera sido sumamente improbable modificar eso y volver de nuevo el diseño de la pelvis de los chimpancés semejante a la de los gorilas. Necesitamos encontrar un fósil varios millones de años más antiguo para tener la seguridad de que estamos examinando un antepasado común nuestro y de los chimpancés. Pero a partir del Ardipithecus podemos adivinar cómo era el eslabón perdido. Su cerebro era probablemente más pequeño que el de un chimpancé moderno. Su cuerpo era al menos tan ágil sobre las patas como el del chimpancé moderno. También su dieta era probablemente como la de un chimpancé moderno, fundamentalmente fruta y vegetación. Los machos eran considerablemente más grandes que las hembras. Desde el punto de vista de los seres humanos, es difícil no pensar que el eslabón perdido fuera más parecido al chimpancé que al hombre. Desde luego los chimpancés podrían no estar de acuerdo, pero no obstante parece como si nuestro linaje hubiera visto cambios mayores en el suyo. Como todos los simios que hayan vivido alguna vez, el eslabón perdido fue probablemente una criatura forestal, un simio del Plioceno, modélico, moderno, que se sentía como en casa entre los árboles. En un momento determinado su población se dividió por la mitad. Sabemos esto porque la separación de una población en dos partes a menudo es un acontecimiento que provoca la especiación. La estructura genética de las dos poblaciones hijas divergen poco a poco. Tal vez fue una cadena montañosa o un río. Actualmente el río Congo separa al chimpancé de su especie humana, el bonobo. O la formación hace unos 5 millones de años del propio Rift Valley occidental, que originó la división dejando a los antepasados humanos en el lado seco oriental. El paleontólogo francés Yves Coppens ha denominado esta última teoría Ice Side Story. Quizá fue el desierto del Sahara recién formado el que aisló a nuestros ancestros en el norte, mientras que el del chimpancé se quedó en el sur. Pero las teorías resultan hoy día más inverosímiles. Tal vez la repentina inundación hace 5 millones de años de la entonces seca cuenca mediterránea
por una gigantesca catarata marina de Gibraltar, una catarata de un volumen 1000 veces mayor que la del Niágara. Aisló súbitamente una pequeña población de eslabones perdidos en una gran isla mediterránea donde se dedicaron a meterse en el agua tras los peces y los crustáceos. Esta hipótesis acuática tiene toda clase de argumentos que la hacen aceptable, excepto pruebas irrefutables. Cualquiera que sea el mecanismo, podemos suponer que nuestros ancestros eran un grupo pequeño y aislado, en tanto que los de los chimpancés eran la estirpe principal. Podemos suponerlo porque a partir de los genes sabemos que los seres humanos pasaron a través de un cuello de botella genético mucho más estrecho, es decir, un tamaño de población pequeño que el que nunca atravesaron los chimpancés. Hay mucho menos variabilidad aleatoria en el genoma humano que en el genoma de los chimpancés. Así pues, imaginamos este grupo aislado de animales en una isla real o virtual. Al reproducirse endogámicamente, coquetear con la extinción y exponerse a la fuerza del efecto genético fundador, mediante el cual poblaciones pequeñas pueden sufrir grandes cambios genéticos debido al azar. Este grupito de simios comparte una gran mutación. Dos de sus cromosomas se han fusionado. A lo sucesivo solo pueden procrear con su propia especie, incluso cuando la isla se reincorpora a la tierra firme. Los híbridos entre ellos y sus primos del continente son estériles. De nuevo estoy haciendo conjeturas, pero es notable la poca curiosidad que muestran los científicos acerca del aislamiento reproductivo de nuestra especie. ¿Podemos procrear con los chimpancés o no? Ya han empezado a aparecer otros cambios llamativos. El tamaño del esqueleto ha cambiado para permitir una postura erguida y un método bípedo de caminar, que se adapta bien a las largas distancias en terrenos llanos. El andar de otros simios sobre los nudillos se adapta mejor a las distancias cortas en terrenos más abruptos. La piel también ha cambiado, se ha vuelto menos peluda y lo que resulta insólito para un simio, suda profusamente con el calor. Estos rasgos, junto con unas greñas que protegen la cabeza del sol y un circuito radiador de venas en el cuerpo cabelludo, sugiere que nuestros antepasados ya no estaban en un bosque fosco y sombrío, sino que caminaban al aire libre bajo el sol ardiente del Ecuador. Especulen cuanto quieran acerca de la ecología que seleccionó un cambio tan espectacular en el esqueleto de nuestros antepasados. Algunas sugerencias se podrían excluir o aceptar, pero con mucho, la causa más verosímil de estos cambios es el aislamiento de nuestros antepasados en un ambiente abierto y relativamente seco de praderas. El hábitat había llegado a nosotros, no al revés. Más o menos en esa época, en muchas zonas de África, la sabana constituyó el bosque. Algún tiempo después, hace aproximadamente 3,6 millones de años, 3 homínidos caminaban resueltamente de sur a norte sobre las cenizas frescas recién expulsadas por el volcán Sadimán, en lo que hoy es Tasmania. El más grande iba adelante, el de tamaño mediano seguía los pasos del primero y el pequeño daba zancadas para no rezagarse, un poquito a la izquierda de los otros. Después de un tiempo, se detuvieron y giraron hacia el oeste durante un breve periodo, y luego siguieron caminando, tan erguidos como ustedes y yo. Las huellas fosilizadas de la Etoli cuentan una historia del caminar erguido de nuestros antepasados tan clara como podríamos desear. Sin embargo, sabemos demasiado poco todavía. Eran los simios de la Etoli un macho, una hembra y un crío, o un macho y dos hembras. ¿Qué comían? ¿Qué hábitat preferían? Indudablemente el África Oriental se iba secando cada vez más a medida que el Rift Valley interceptaba la circulación de los vientos húmedos del oeste. Pero esto no quiere decir que buscaran lugares secos. Desde luego, nuestra necesidad de agua, nuestra tendencia a sudar, nuestra singular adaptación a una dieta rica en aceites y grasas de pescado y de otros factores, hasta nuestra afición a las playas y deportes acuáticos, dan indicio de algo así como una preferencia por el agua. Nadar se nos da bastante bien. ¿Nos encontrábamos en principio en bosques ribereños o a las orillas de los lagos? A su debido tiempo los seres humanos se volverían carnívoros. Toda una nueva especie de hombre simio, en realidad varias especies, aparecería antes de eso, descendiente de criaturas semejantes a la de la Etoli, pero no antepasado de las personas, y probablemente vegetarianos devotos. Se les llama australopitecinos, robustos. En este caso, los genes no pueden ayudarnos porque los robustos no tuvieron oportunidad de progresar. Del mismo modo que nunca hubiéramos sabido acerca de nuestro parentesco cercano con los chimpancés si no pudiéramos interpretar los genes. Tampoco hubiéramos conocido la existencia de nuestros muchos y más cercanos primeros australopitecinos si nosotros no hubiéramos encontrado fósiles por nosotros
Me refiero principalmente a la familia Leakey, Donald Johnson y otros. A pesar de su robusto nombre, que solo hace referencia a sus fuertes mandíbulas, los australopitecinos robustos eran criaturas pequeñas, más pequeñas que los chimpancés y más tontas. Aunque de postura erguida y rostro fuerte, dotado de sólidas mandíbulas sujetas eh, por músculos enormes. Se dedicaban a masticar probablemente hierbas y demás vegetales duros. Habían perdido sus dientes caninos para masticar mejor de un lado a otro. Al final se extinguieron en cierto momento hace aproximadamente 1 millón de años. Nunca podremos saber mucho más sobre ellos. Tal vez nos los comimos. Después de todo, por entonces, nuestros antepasados eran animales más grandes, tan grandes como la gente moderna, quizá ligeramente mayores, mozos fornidos que casi alcanzarían los 2 metros de altura, como el famoso esqueleto del muchacho de Nariokotome, de hace 1,6 millones de años, descrito por Alan Walker y Richard Leakey. Habían empezado a utilizar utensilios de piedra como sustitutos de los fuertes dientes, perfectamente capaces de matar y comerse a un australopitecino, robusto e indefenso en el mundo animal. Los parientes no están seguros. Los leones matan leopardos y los lobos matan coyotes. Estas bestias tenían cráneos abultados y armas de piedra. Probablemente las dos cosas van unidas. En esos momentos un impulso competitivo estaba llevando a la especie hacia su futuro éxito explosivo, aunque nadie lo controlaba. Simplemente el cerebro seguía creciendo y creciendo. Cierto masoquista matemático ha calculado que cada 100.000 años se añadían al cerebro 150 millones de neuronas, el tipo de estadística inútil que le gusta el guía turístico soviético. Los cerebros grandes, el comer carne, el desarrollo lento, la conservación neotenizada de caracteres infantiles en la edad adulta, piel lampiña, mandíbulas pequeñas y un cráneo abovedado, todo ello iba unido. Sin la carne, el cerebro ávido de proteínas era un lujo caro. Si el cráneo neotenizado, no había espacio craneal para el cerebro. Si en el desarrollo lento no había tiempo para aprender a maximizar las ventajas de un cerebro grande. La selección sexual era quizás lo que impulsaba todo el proceso. Además de los cambios cerebrales, se estaba produciendo otro cambio notable. Las hembras crecían en relación a los machos. Mientras que en los chimpancés australopitecinos modernos y en los primeros fósiles de hombre mono, el tamaño de los machos era 1,5 veces el de las hembras. En la gente moderna la proporción es mucho menor. La disminución constante de esta proporción en el registro fósil es uno de los rasgos que más se ha pasado por alto en nuestra historia y significa que el sistema de apareamiento de la especie estaba cambiando. La promiscuidad del chimpancé, con sus cortas relaciones amorosas, y la poligamia tipo harén del gorila estaban siendo sustituidas por algo mucho más monógamo. La proporción descendente del dimorfismo sexual es una prueba inequívoca de ello, pero en un sistema más monógamo. Se ejercería más presión sobre cada sexo para que eligieran cuidadosamente su pareja. En la poligamia, solo la hembra es exigente a la hora de elegir. Los largos emparejamientos encadenaban a los hombres mono a su compañera durante una buena parte de su vida reproductiva. De repente, lo importante era la calidad antes que la cantidad. Y para los machos era vital elegir compañeras jóvenes, porque las hembras jóvenes tenían por delante una vida reproductiva más larga. Una preferencia por los caracteres juveniles, neotécnicos de cada sexo revelaba una preferencia por el cráneo grande y abovedado de los jóvenes, de modo que se habrían empezado a impulsar los cerebros grandes y todo lo que resultó de aquello. La división sexual del trabajo en cuestión de alimentación fue lo que nos empujó hacia la monogamia habitual, o al menos lo que nos arrastró más hacia ella. A diferencia de cualquier otra especie del planeta, habíamos inventado una asociación única entre los sexos. Al compartir los alimentos vegetales que recogían las mujeres, los hombres habían ganado la libertad de permitirse el arriesgado lujo de salir en busca de carne. Al compartir la carne cazada por los hombres, las mujeres habían ganado el acceso al alimento fácil de digerir, con un alto contenido en proteínas, sin tener que abandonar a sus hijos para buscarlo. Esto significaba que nuestra especie tenía un modo de vivir en las praderas secas de África que reducía el riesgo de pasar hambre. Cuando la carne escaseaba, los vegetales llenaban el vacío. Cuando las nueces y las frutas escaseaban, la carne llenaba el vacío. Por lo tanto, habíamos adquirido una dieta rica en proteínas sin ser especialistas en la caza de grandes felinos.
La costumbre adquirida mediante la división sexual del trabajo se había extendido a otros aspectos de la vida. Habíamos desarrollado una aptitud compulsiva para compartir cosas, que tuvo la nueva ventaja de dejar que cada individuo se especializara. Esta división del trabajo entre especialistas, característica única de nuestra especie, fue la clave de nuestro éxito ecológico, pues permitió el desarrollo de la tecnología. Hoy día vivimos en una sociedad que expresa la división del trabajo de formas siempre más ingeniosas y globales. Desde la situación actual, esas tendencias tienen una cierta coherencia. Los cerebros grandes necesitaban carne, los vegetarianos estrictos solo evitan la deficiencia proteica comiendo legumbres. Compartir el alimento permitía una dieta de carne, porque libraba a los hombres de arriesgarse al fracaso en la búsqueda de la caza. Compartir el alimento exigía grandes cerebros. Sin una memoria calculadora minuciosa, un aprovechado podría engañarte fácilmente. La división sexual del trabajo favorecía la monogamia. La vida en pareja es ahora una inunidad económica. La monogamia llevaba a la selección sexual neotécnica, fomentando la juventud de las parejas. Y así sucesivamente, dando vueltas alrededor de las teorías, entramos en una espiral de justificaciones reconfortantes que demuestran cómo llegamos a ser lo que somos. Hemos construido un castillo de naipes científicos sobre los cimientos más endebles de los hechos, pero tenemos razón al creer que un día se verificarán. El registro fósil no nos dirá mucho sobre la conducta. Los huesos están demasiado secos y son demasiado aleatorios para que hablen. Pero el registro genético nos dirá más. La selección natural es el proceso por el cual los genes modifican sus secuencias. En el proceso de cambio, sin embargo, esos genes dejan un registro de nuestra biografía de 4.000 millones de años como estirpe biológica. Si sabemos cómo leerlos, constituyen una fuente de información sobre nuestro pasado más valioso que los manuscritos venerable Veda. Como discutiré más adelante, en nuestros genes está grabado un registro de nuestro pasado. Aproximadamente un 2% del genoma cuenta la historia de la distinta evolución ecológica y social que hemos seguido nosotros con respecto a los chimpancés y la de estos con respecto a las nuestras. Cuando el genoma de un ser humano típico se haya transcrito completamente en nuestros ordenadores, cuando se haya hecho lo mismo para el chimpancé medio, cuando los genes activos se hayan extraído de los parásitos y se llegue a hacer una lista de las diferencias, tendremos una percepción extraordinaria de la presión que ejerció la época del Pleistoceno sobre las especies diferentes derivadas de un tronco común. Los genes que serán iguales serán los de la bioquímica básica y la estructura corporal. Probablemente, las únicas diferencias se encontrarán en los genes para la regulación del crecimiento y el desarrollo hormonal. En un lenguaje digital, estos genes le comunicarán de algún modo al pie de un feto humano que se convierta en un objeto plano, con un talón y un dedo gordo, mientras que en el caso de los chimpancés, los simios genes le dirán al pie de un feto que se convierta en un objeto más curvado, con menos talón y dedos más largos y prensiles. Resulta increíble incluso tratar de imaginar cómo puede hacerse esto. Por ahora, la ciencia solo tiene indicios de lo más imprecisos acerca de cómo los genes dan origen al crecimiento y la forma. Pero de lo que no cabe duda es de que los genes son los responsables. Las diferencias entre los seres humanos y los chimpancés son diferencias genéticas y prácticamente nada más. Hasta aquellos que subrayarían el lado cultural de la condición humana y negarían o dudarían de la importancia de las diferencias genéticas entre los individuos humanos o las razas, aceptan que las diferencias entre nosotros y otras especies son ante todo genéticas. Supongan que el núcleo de una célula de chimpancé se inyectara en un óvulo humano desprovisto de núcleo y que ese óvulo se implantara en un útero humano y que el bebé resultante, caso de llegar a término, se criara en una familia humana. ¿Qué aspecto tendría? Ni siquiera hace falta que hagan el experimento, sumamente poco ético, para conocer la respuesta, el de un chimpancé. Aunque se inició con citoplasma humano, utilizó una placenta humana y tuvo una educación humana. Ni siquiera en parte parecería humano. La fotografía proporciona una analogía útil. Imaginen que hacen una foto a un chimpancé. Para revelarla deben ponerla en un baño de líquido revelador durante el tiempo preciso, pero por mucho que lo intenten, no pueden revelar la imagen de un ser humano de ese negativo cambiado a la forma del líquido revelador. Los genes son lo negativo. El útero es el líquido revelador. Del mismo modo que una fotografía necesita estar inmersa en un baño de líquido revelador antes que la imagen aparezca, también la receta para hacer un chimpancé, escrita de forma digital en los genes de su óvulo, necesita el menos adecuado para convertirse en adulto. Los nutrientes, los fluidos, el alimento y los cuidados, pero ya tienen la información para ser un chimpancé.
No se puede decir lo mismo de la conducta. La maquinaria de un chimpancé típico se puede reunir en el útero de una especie extraña, pero sus instrucciones serían algo incorrectas. Una cría de chimpancés se sentiría tan confusa socialmente si la criaran seres humanos como lo estaría Tarzán si lo criaran chimpancés. Tarzán, por ejemplo, no aprendería a hablar y un chimpancé criado por humanos no aprendería precisamente cómo aplacar a los animales dominantes e intimidar a los subordinados, a hacer nidos en los árboles ni a cazar termitas. En el caso de la conducta, los genes no son suficientes, al menos en los simios. Pero son necesarios y resulta increíble imaginar cómo las pequeñas diferencias en las instrucciones digitales lineales pueden controlar una diferencia de 2% entre un cuerpo humano y el cuerpo de un chimpancé. Tanto más increíble es imaginar que unos pocos cambios en las mismas instrucciones pueden alterar con tanta precisión la conducta de un chimpancé. Escribí con soltura pero sin reflexionar sobre el sistema del apareamiento de los diferentes simios, el chimpancé promiscuo, el gorila polígamo y los largos emparejamientos del ser humano. Al hacerlo supuse aún, con más soltura, que cada especie se comporta de una manera característica, lo cual además supone que de alguna manera está, al menos en parte, limitada o influenciada genéticamente. ¿Cómo puede un puñado de genes, siendo cada uno una hilera de código cuaternario, hacer que un animal sea polígamo o monógamo? Respuesta: no tengo la menor remota idea, pero no me cabe duda de que puede hacerlo. Los genes son recetas tanto de la anatomía como de la conducta. A leer, muchachos.